El ser humano se ha acercado desde siempre a las bellas artes, como la forma más majestuosa de inmortalizar para la eternidad la belleza que nos rodea. Una divinidad de variados matices, desde los más brillantes colores, que han simbolizado la alegría, la esperanza, el amor, hasta las tonalidades más oscuras, dignas de la desilusión, de la crudeza, de la lobreguez del alma, y permítanme que os diga que también estos simbolizan el arte más puro y vivo. Nos hemos ido adaptando a los tiempos, a las modas, a los gustos, hemos dejado la imborrable huella de los pensamientos más profundos de nuestra esencia humana, visiones que han marcado las distintas ramificaciones de la complejidad del hombre. Y pese a tan magna obra, siempre nos quedará lo más simple, lo natural. Pero para tales satisfacciones tenemos que aprender a mirar más allá, a visualizar con los 5 sentidos a flor de piel lo que cuesta a veces trabajo de ver. Belleza intrínseca para unos, ordinario para otros. Estamos rodeados de las combinaciones más bellas jamás creadas por la mente humana. Y siguiendo la pintura de don Eduardo Manet, pondré en mi pluma las palabras dedicadas por Louis de Fourcade al pintor francés, que decían así: sin ser un razonador, se adhería y ligaba por la fuerza de su instinto y la rectitud de su espíritu al racionalismo y al análisis moderno. Su mirada descomponía el color y fijaba su efecto real, estableciendo rigurosamente la serie de las relaciones. Ante los asuntos más sencillos se sentía a sus anchas. Un joven y una joven a bordo de una canoa, a la clara luz del sol, en el estanque de Argenteuil, una niña mirando a través de una verja de un jardín. El tren que pasa, unos enamorados que almuerzan en un patio de un restaurante. Exactamente es así, y me quedo entonces con lo cotidiano. Me guardo la satisfacción casi armónica de la belleza desenvuelta y espontánea, porque es la que no se fuerza, la que surge de lo consuetudinario. Y abro entonces el libro fotográfico de mi memoria, porque si por divinidad de dioses pudiese este que ahora escribe inmortalizar mis pasiones, seguramente llenaría lienzos con la naturaleza salvaje de calles y callejones, aquella verdura que crece en las barconeras y pretiles de las olvidadas casas. Pintaría las manos artesanas del que trabaja la forja, la nea, las redes de nuestros mares, inmortalizaría el horizonte plagado de tejas y techumbres, de pozos, de patios, la belleza de lo oxidado, de lo olvidado, el vacío de las buhardillas y sótanos, el placer de lo cotidiano. Seguramente pintaría libre, emancipado, liberado de modas y estereotipos, pues estos nos amputa el alma, sin rodeos, sin tapujos. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante. Hoy nuevamente un Café de Levante cargado de buena literatura y de buena historia. Y para ello se encuentra con nosotros María Regla Prieto. Ella es doctora en Filología Clásica y escritora, y también muy acercada a la historia y la cultura de nuestra Sanlúcar de Barrameda. Regla, gracias por acercarte a Café de Levante. Muchísimas gracias a ti por invitarme, Rafa. Ha sido un placer, tenía muchas ganas de que pudieras contarnos, aparte de tu amplios libros, ¿no?, que has puesto en el mercado para todos los que quieran acercarse a la historia, y sobre todo este último libro que creo que ha causado una importante aceptación en el mundo de la literatura, ya no solo de Sanlúcar, sino fuera también de nuestras fronteras, que es la esfera de lo divino. Vamos a empezar La casa por el tejado, nunca mejor dicho, porque es verdaderamente tu primera novela en sí, ¿verdad? Sí, es la primera novela. ¿Y cómo surge la idea y cómo se planifica este libro, Regla? Pues realmente no vamos a empezar La casa por el tejado, creo que vamos a empezar por el principio. O por el principio, como sé que habíais sacado anteriormente una serie de libros, Sí, es que la novela trata sobre el asesinato, un asesinato que pasó aquí en Sanlúcar de Barrameda en 1774, en el que un fraile carmelita mató a una chica en la puerta del convento del Carmen. Esa historia la descubrimos hace muchísimos años. Si te digo los años que hace,
te pondrás las manos en la cabeza, hace más de 20 años. Llegó a nuestras manos, digo nuestras porque llegó a manos de Salvador Daza y mía, como te digo, hace más de 20 años, por una pura casualidad. Te comento esto porque la novela trata de lo mismo, pero te cuento un poquito el proceso. Sí. Hace la friolera de 25 años estábamos un día en la casa familiar de Salvador, que está justamente enfrente del convento del Carmen, una tarde de verano, y estábamos Salvador tocando el piano, unos amigos allí hablando, y llegó a nuestras manos por pura casualidad un libro de Blanco White, que no sé si tú eres muy jovencito, pero en aquella época había un periódico que se llamaba El Sol que regalaba libros. Pues ese día uno de los libros que se regalaba era Las cartas de España del heterodoxo sevillano Blanco White, y Salvador estaba hojeando el libro y de pronto comentó: uy, mira lo que pone aquí. Y había una frase en la que Blanco White, que siempre fue muy crítico con el reinado de Carlos III y con la política en general de su época, decía que en el reinado de Carlos III los más terribles crímenes se habían producidos por eclesiásticos, cometidos por eclesiásticos, se habían perdonado, habían pasado sin pena ni gloria, porque Carlos III tenía la costumbre y protegía mucho a la Iglesia. Y quedaron sin castigo muchísimos de esos crímenes, como el caso del carmelita descalzo que mató en la puerta de su convento a una chica en Sanlúcar de Barrameda. Claro, nosotros nos quedamos de pronto y decimos: estamos en el sitio, estamos en el mismo sitio que está describiendo este hombre, porque el convento del Carmen está justamente enfrente de la casa familiar de Salvador. Nos llamó muchísimo la atención, empezamos ahí a divagar, a pensar, etcétera. Pero realmente no hicimos nada hasta que mucho tiempo después, por circunstancias, decidimos empezar a investigar este tema. Sobre todo porque Salvador estaba muy interesado en saber la historia de su casa. Y pensamos, quizás la víctima podría haber vivido en tu casa, quién sabe. Pero eso era una hipótesis. El caso es que todo surgió porque pudimos empezar a tirar del hilo, porque el traductor de las cartas de Blanco White es un catedrático de la Universidad de Sevilla, que se llama Antonio Garnica. Este hombre me recibió muy bien, nos dijo que la documentación que había manejado estaba en el archivo arzobispal de Cádiz. Fuimos allí, encontramos la documentación, un tomo de varios en el que había muchísima información, y una cosa que hizo que nos decidiéramos a seguir investigando, aunque Salvador es músico, yo soy filóloga, y en aquel momento no teníamos experiencia ni de archivos ni de nada. Y fue una carta del padre de la víctima, de Luis Tasara, que no sabemos todavía a día de hoy por qué estaba ahí, en un tomo en el que la documentación que había era un pequeño resumen de la causa, de lo que había sucedido, etcétera, 2 o 3 cartas que en su momento no entendíamos muy bien, y esa carta personal, que hace una carta personal en un archivo eclesiástico. La verdad es que es un poco enmarañado, ¿no? Extraño, bastante extraño. Pues en esa carta Luis Tasara decía que él perdonaba pero no olvidaba, y lanzaba un testigo al futuro a ver si alguien lo cogía y sacaba a la luz esa historia, porque no quería que volviera a suceder. Nadie, él que decía que ni su mayor enemigo debía pasar por el dolor que había pasado él y su familia con el asesinato de su hija, y consideraba que una forma de que eso no sucediera es sacarlo a la luz y que la gente lo supiera, ¿no? En este caso, Regla, el destino parece que os pone en bandeja, ¿verdad? El poder desenmarañar y tirar del hilo y de la bobina para sacar eso, porque estabais en el sitio justo, en el momento justo de que Salvador viese ese pequeño esbozo, ese artículo, y dijera... Fue una pura casualidad. Empezamos a investigar, empezamos a tirar del hilo, no sabíamos al principio muy bien qué íbamos a hacer con lo que encontráramos, pero encontramos una cosa maravillosa, una línea de investigación que es muy difícil encontrarlo a día de hoy, una línea de investigación que no se había investigado jamás. Virgen totalmente, claro. Y encontramos el proceso criminal contra Fray Pablo de San Benito, que además fue el primer proceso en la historia de España contra un eclesiástico que llevó a cabo la justicia civil, con lo cual se cambió la ley.
Se cambió la jurisprudencia de este país, la justicia de este país, y se creó un precedente que después se aplicó con sus más y sus menos en los años posteriores y en los siglos posteriores. Porque cronológicamente, ¿en qué época estamos hablando? Finales del siglo XVIII, en 1774. Exactamente, estamos hablando que todavía quizás en esos momentos el clero tenía unos privilegios. Sí, y tenía... sí, totalmente. En esa época el clero realmente era el cambio del antiguo régimen al nuevo régimen, el principio de ese cambio, ¿no? Esa época maravillosa y estupenda y magnífica en la historia de España en la que todavía era posible, en ese momento parecía posible cualquier cosa. Claro. Porque España entonces estaba en Europa, ya se hablaba de libertad, de igualdad, de fraternidad. Sí, venían esas reminiscencias de países más liberales, ¿no? Como Francia, ¿no? Y en España en ese tiempo había una especie de lucha entre el antiguo régimen, los estamentos privilegiados que se resistían con uñas y dientes a perder sus privilegios. Y bueno, y las corrientes de libertad y de igualdad que ya en Europa estaban pujando, y de hecho el Consejo de Castilla en aquel momento estaba compuesto por campomanes y algunos ministros ilustrados, y es una época magnífica. Pues nosotros le dedicamos a esa investigación más de 7 u 8 años estuvimos, hasta que al final el libro se publicó, que está ahí, el proceso criminal contra Fray Pablo de San Benito, lo publicó la Universidad de Sevilla. Y es un libro de historia, es un libro en el que tuvimos un respeto total y absoluto a la documentación que encontramos mucha, afortunadamente, se publicó, y bueno, en teoría eso podía haber sido el final de esa historia. Pero a mí se me quedaron los personajes dentro, todos esos personajes, me parecían fascinantes. Me parecía que Fray Pablo de San Benito era un arquetipo literario increíble, que daba muchísimo juego, y después la historia en sí tenía una serie de hilos que no podíamos seguir desde el punto de vista histórico porque es que no había más documentación, pero que en una novela daban mucho juego. Claro. Y el libro se publicó en el año 98, con que imagínate, me he llevado toda mi vida, prácticamente desde el 98 hasta que terminé la novela, pensando en esos personajes y soñando con ellos. Cuando me preguntan muchas veces, ¿y por qué has escrito una novela sobre algo que ya estaba publicado y además publicaste tú, ¿no? Siempre digo lo mismo, porque me gusta dormir sola y en mi cama había muchos fantasmas. Necesitaba liberarme de esa historia que yo creo que necesitaba un tratamiento novelesco también. Pero aparte en regla ya, o sea, con los pilares, ¿no?, que tiene la historia en sí y el trabajo documental que habéis conseguido y de la manera que os llega a las manos, ¿no?, toda esa documentación, eso os ha marcado a Salvador y a ti para siempre. O sea, es como bueno, es un pequeño tesoro que ha llegado y que habéis conseguido desenterrarlo y sacar a la luz un caso, bueno, un caso de un asesinato cometido en Sanlúcar que ese padre lanzó esa petición en su momento, ese testigo que habéis recogido, bueno, casi 200 y pico de años después. Sí. Y bueno, este fue el primer libro sobre clérigos homicidas que publicamos. Después la universidad nos pidió un segundo volumen, si lo teníamos. Publicamos el proceso criminal contra Fray Alonso Díaz, que fue un agustino que mató al gobernador de Sanlúcar en 1714, y después tenemos 2 libros que ya no son monografías, que también es la serie de clérigos homicidas. Vamos a tocar también toda la literatura que habéis sacado, todo el trabajo histórico que habéis sacado, Salvador y tú, pero antes vamos a enfocar, si quieres, un poquito a la esfera de lo divino, porque sí. ¿Qué guarda exactamente ese título? ¿Por qué la esfera de lo divino? Porque yo creo que es un trabajo, no sé, es quizás algo mío, pero creo que es un trabajo muy personal tuyo, que lo has cogido como algo que necesitaba soltar fuera, ¿no? El título me vino dado por... es que si digo la verdad, en la tele ya nadie me va a tomar en serio. Pero en fin, voy a contar la verdad porque... ¿para qué? Voy a contar otra historia, es cierto. Yo soy malísima poniendo títulos, pero malísima. Y la novela estaba prácticamente terminada y no sabía qué título ponerle. Y una noche soñé que alguien me decía, que alguien me despertaba y me decía... Llevo desde el principio, ¿tienes el título ahí a la vista? Está ahí, está en el libro, está ahí. Cuando me desperté estaba absolutamente convencida que había soñado con Fray Pablo de San Benito. Y me fui al libro porque no me acordaba, sinceramente. Y entonces me puse a revisar todas las declaraciones, etcétera, etcétera, hasta que encontré
una frase que dice Fray Pablo de San Benito en una carta cuando pide, está en Puerto Rico y muere Carlos III, y cuando moría un rey siempre había se le daba el indulto a una serie de presos, y entonces él escribe una carta pidiendo el indulto. Y en esa carta dice exactamente: es verdad que el errar es propio de los hombres, pero al mismo tiempo el perdonar es una acción tan heroica, generosa y magnánima que ensalza al hombre más allá de la esfera de lo humano. Cuando yo leí esa frase digo, ya está, ya sé cuál es el título de la novela. El título de la novela no sería más allá de la esfera de lo humano, sino la esfera, ¿qué es lo que está más allá de la esfera de lo humano? La esfera de lo divino. Y esta novela realmente habla, se habla del asesinato, evidentemente, se cuenta el asesinato, pero no es una novela que esté escrita de manera detectivesca en el aspecto de quién es el asesino, porque yo ya todo el mundo sabía ya de entrada quién era el asesino, quién era la víctima. La novela empieza 15 años después. ¿Qué es lo que pasó después? Cómo ese asesinato marcó a esa familia, cómo marcó al asesino, cómo marcó a un personaje maravilloso que es real, que está en la historia de Sanlúcar, que había que reivindicarlo, que es el alcalde mayor de entonces. En el siglo XVIII los alcaldes mayores eran los jueces también. Y este hombre, en una época en que los eclesiásticos estaban aforados y totalmente protegidos, una figura que no es tan como del siglo XVIII, que a día de hoy todavía hay una serie de aforamientos en política, etcétera, que rechinan un poco con el tema de la igualdad de todos los ciudadanos. Diariamente, claro. Exacto. Pues este hombre, cuando, a pesar de que la víctima era una mujer, que en el siglo XVIII las mujeres no teníamos, no éramos nada, vamos, no teníamos derecho ni al pan, ni al azar, ni a nada, no teníamos entidad jurídica siquiera, este hombre decide actuar contra este eclesiástico y decide buscarlo y llega a encarcelarlo. Que resulta verdaderamente extraño, ¿no? Sí. Sabiendo que estamos a finales del siglo XVIII, que todavía no teníamos la Sociedad de Amigos del País de Sanlúcar, no habíamos llegado a esas concesiones que teníamos de un poquito de más de libertad que pasan en aquellos últimos, en el último tercio, últimos 10 años del siglo XVIII, y este hombre, como tú dices, le planta cara al mismísimo clero de Sanlúcar y dice, no, vamos a sacar esto adelante, y lo saca. Y fue una lucha titánica, y muy dura. Este hombre tuvo que hacer todo lo posible, enfrentarse con uñas y dientes al clero local y al clero nacional, pero tuvo la suerte de que él era un ilustrado y que en el Consejo de Castilla estaban los ministros ilustrados de Carlos III, y entonces tuvo cierto respaldo. Y afortunadamente la cosa llegó a buen término, claro. Y ya te digo, se cambió la jurisdicción y la justicia en este país, y todos los ciudadanos dimos un pasito más, pequeño pasito hacia la igualdad de todos nosotros, ¿no? Claro, estamos hablando, y más sobre todo a finales del siglo XIX, del siglo XVIII, estamos hablando exactamente de esos primeros pasos, ¿no?, hacia la igualdad de sexos. Y bueno, el trabajo de investigación imagino que habrá sido un trabajo complicado, porque hablamos de papeles, de mucha documentación, tienes que hilar, tienes que ir montando el puzzle, pero imagino que el resultado final estará satisfecha por el trabajo, ¿no? La verdad que estoy satisfecha, y sobre todo porque la novela está gustando bastante. El tema que trata, la historia, es fascinante. La verdad es que eso no es mérito mío, es de la propia historia. Y yo le he dado una visión diferente. Es un libro, es una novela en la que se habla fundamentalmente de sentimientos. Hasta los paisajes están tratados desde el punto de vista de los sentimientos. Hay una parte de la novela en el que el protagonista, el hilo conductor de toda la novela, Francisco de Vargas, llega a Sanlúcar en un barco, viene de las Indias, y entra por la desembocadura del Guadalquivir, y hay una descripción de Sanlúcar, y a mí me ha llamado mucho la atención porque los lectores que ya tiene la novela, algunos se me han acercado bastante para decirme que eran capaces de percibir los olores y los sabores y la luz de la Sanlúcar del 18.
Y pensé, objetivo cumplido, porque mi idea no era hacer una recreación arquitectónica de la ciudad, sino que te metieras en eso, en lo que era la visión de ese momento y el día a día de la Sanlúcar. En la visión sentimental ¿cómo te diría yo? Que los hechos están ahí, ya se investigaron, etcétera, pero que por encima de todo yo quería hacer literatura. Y la literatura tiene mucho de todo eso, de sentimientos, de sensaciones, ¿no? Claro, pero podemos hablar de una literatura, en este caso ficticia, inventada, predeterminada por el autor, o podemos hacer exactamente un libro donde estamos marcando la historia real de un caso ocurrido en Sanlúcar, con los sentimientos que tú necesitabas ponerle y expresarle a ese trabajo para que concordara con la historia, y el ambiente real de la Sanlúcar de aquella época. O sea, estamos, a mí, yo no sé, quizás he sido un poco atrevido, pero te he dicho antes que yo soy un gran admirador de Benito Pérez Gardó, de esos episodios nacionales, porque te cuenta la historia de España, social, política, de todo en sí, y te lo cuenta con unos personajes, o sea, reales, pero con una historia por detrás, un trasfondo, como una obra de teatro montada con personajes reales. Y quizás la línea puede ir por ahí de la escena de lo divino, ¿no? Sí, porque la historia del asesinato de María Luisa de Tasara es real, pero en la novela no sucede solamente en Sanlúcar, sucede en Puerto Rico, en Sevilla, en Madrid y en Sanlúcar. Y sí es cierto que se da una visión muy completa de cómo era la política, el ambiente, la sociedad, los trasfondos, los subterráneos incluso, de todos esos sitios que a su vez forman una especie de puzzle que visto a distancia es una especie de marco, ¿no?, de la época, ¿no? Lo he intentado con todas mis fuerzas, espero que... Bueno, sé que el resultado de la novela ha sido muy bien aceptado, tengo amigos que lo han leído, yo tengo que decirte que no la he podido leer todavía. He leído algunas cosas de vosotros, sobre todo de Salvador, he leído algunos de sus libros. Leí el que tengo yo en mi biblioteca, que es Lucifer con hábito y sotana, que a mí particularmente me gustó muchísimo. Es un libro que me lo leí rápido, esos libros de mesita de noche que dices tú, zas, que me ha sabido a poco, y me gustó bastante. Y nosotros vamos a hablar después de la publicidad de los siguientes libros, de los siguientes trabajos que habéis publicado entre Salvador y tú. Si te parece, Regla, vamos a pasar unos momentitos a publicidad y regresamos hablando de esa literatura tan magnífica que habéis publicado. Por supuesto. Volvemos en unos minutitos aquí a Café de Levante. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de buena literatura y de buena historia, y para eso se encuentra con nosotros María Regla Prieto, autora del libro que hemos tratado en la primera parte del programa, que es La esfera de lo divino, y esta segunda vamos a hablar del resto de su obra literaria con su compañero Salvador Daza, que han sacado gran parte de esa historia eclesiástica oscura quizás del siglo XVIII, ¿no? Está todo más o menos ambientado en el siglo XVIII. No. Bueno, tenemos también el libro de las Américas, ¿verdad? Bueno, las dos primeras monografías sí son del siglo XVIII, pero después de la santidad al crimen es del siglo XVII al XIX, y Lucifer con hábito y sotana más o menos también de la misma fecha. Son como 4 siglos de estudio de estos procesos criminales contra eclesiásticos. Que digo, Regla, que alguien que se dedica a la literatura, que se dedica a la investigación, que se dedica incluso a la poesía, es que eres de ebook, de libro electrónico, no, digital, o eres del romanticismo del papel y de tener todas las mesas llenas de libros.
Soy de libros de papel y además, como tú dices, seré una romántica, pero no hay una cosa que me emocione más que abrir un libro y olerlo. Eso, el ebook no huele. No, supongo que teniendo en cuenta que cada vez veo peor, me compraré un ebook con una lupa más grande y supongo que sí, que será cómodo, pero yo no me emociono igual. No la te verdad, emocionas no. igual, ¿verdad? A mí me gusta el libro como objeto también. No, exactamente, no ves tus libros ahora mismo en formato digital, ¿no? Hombre, eso ya es un tema de las editoriales que están buscando un mercado, pero sinceramente lo veo menos mío si lo viera a través de un ebook que, bueno, menos mío, menos libros, que esto no tiene precio. No, Esto, evidentemente. y aunque pese, y aunque cueste trabajo abrirlo muchas veces, que dice uno, uy, llevo la mochila llena de libros, no importa, merece la pena. Además, fíjate, si te das cuenta que todo en esta vida ha pasado de moda, pasan las cosas, bueno, pasa todo pasa, desde la manera de pensar hasta la manera de vestir, hasta la manera de actuar, los artículos, los artilugios, pero el libro no ha pasado de moda. Porque es necesario, yo creo que es necesario. Yo creo que un libro, cualquier libro, además yo creo que cada libro tiene su lector y su momento adecuado para leerlo. Un libro es como vivir otra vida diferente de la tuya, es meterte en un viaje emocional, sentimental, incluso físico, porque cuántas veces nos ha pasado que hemos estado, por ejemplo, poniendo una cosa muy simple, en la playa, en la mejor playa del mundo, con un libro y de pronto desaparece esa playa y estás metido en el paisaje de ese libro y de pronto dices, uy, y se han pasado 3 horas. No, y vives verdaderamente las historias que te cuenta, y hay veces que cierras el libro enfadado y quieres, estás enfadado con el mundo y tienes sentimientos... Hombre, y sobre todo hay una... como soy una apasionada de los libros, en la novela, en la esfera de lo divino, el personaje, el hilo conductor va a ver a Luis Tasara y hablan de su biblioteca, de la biblioteca de Luis Tasara. Y Luis Tasara dice en la novela que los libros, él tiene libros del índice, que están en el índice de los libros prohibidos de la Inquisición, pero los tiene en un despacho en su casa allí guardados y toda la historia, y le hace una defensa a Francisco de Vargas, que cuando ve que hay libros prohibidos en casa de Luis Tasara se queda como un poco horrorizado, ¿no? Y le dice, mira, los libros no matan los hombres, y los libros lo único que hacen es que me acercan a hombres, al pensamiento de hombres mejores que yo y me hacen mejores a mí. Y de eso no tenemos que tener nunca miedo, de las ideas, de expresar nuestras ideas y nuestro pensamiento. Es un pensamiento, como dice, bastante, muy bonito y muy cierto. Y te lo comento porque yo no sé si Luis Tasara en su momento tendría libros prohibidos o no, pero lo puse simplemente porque en una época donde la tecnología va mucho más adelante que el pensamiento, tenemos que reflexionar un poco más sobre quiénes somos, qué hacemos aquí y cómo estamos llevando esta vida y este planeta, ¿no? Creo que necesitamos mucha reflexión. Los libros son necesarios para crecer. Y con independencia del formato en el que estén, yo sigo manteniendo que me parece mucho mejor un libro objeto, que creo que se debería fomentar a través de las administraciones y de la sociedad, vamos, reivindicar unas buenas bibliotecas, unos buenos, y darle casi un premio a los libreros, porque ahora mismo son héroes dentro Totalmente. de este... Cuando vas a la Cuesta del Moyano, tengo amigos míos que me lo cuentan muchas veces, y va por esa Cuesta del Moyano y ven esos libreros con esas batas azules y tal, y llevan toda la vida allí, y o sea, dedicarse a ser un librero, a la librería, es un mérito en pleno siglo XXI. Sí, lo están pasando muy mal, ¿no? Pero bueno, yo espero que aquí, bueno, de los políticos no me espero nada, pero espero que por lo menos que la sociedad empiece a moverse un poquito, ¿no? Y a concienciarse de que aquí la cultura, con mayúsculas, que hay una cultura con mayúsculas, hay que reivindicarla porque es la base, vamos, de una sociedad sana. Exactamente, además yo le añadiría que la cultura verdaderamente te hará libre, o sea, que nadie piense por ti, hay que leer exactamente de todo, tienes que leer de todo. De lo que te gusta, de lo que en tu pensamiento o tus gustos
se acercan a ti, pero también hay que leer de lo que no te gusta, porque el otro puede, tienes que saber qué es el pensamiento contrario, el pensamiento de lo que no te agrada, porque siempre vas a sacar algo necesario para tu vida y para entender a la persona que tienes enfrente. Sí, todos los libros te dan, vamos, yo estoy convencida, todos los libros te aportan algo, estés o no estés de acuerdo con la idea claro, que se exponga, ¿no? Pero evidentemente. Y una de las cosas que a mí me hace llorar del mundo, yo no puedo ir al cine a ver una película donde se queme una biblioteca, salgo llorando inmediatamente. Es mi pasión, la verdad, porque más que escritora, yo soy lectora, ante todo. Sí, pero cuando eres lectora, o una empedernida del lector, al final terminas escribiendo porque necesitas soltar todo lo que llevas dentro. Y enlazando esta pregunta, Regla, eres aficionada a la literatura desde hace bastante tiempo, has conseguido algunos premios literarios. ¿Qué ha significado exactamente para ti la literatura? Porque has llegado a tener a publicar una serie de libros muy interesantes que están a la orden del día. Yo escribo desde muy pequeña, porque tuve la suerte de que, aunque en mi casa soy de una familia modesta, mi padre tuvo siempre el gran regalo que me hizo siempre, es que había libros en casa. No muchos, pero libros y escogidos, él los escogía. Y empecé a leer literatura para mayores desde muy pequeña. Y me aficioné muchísimo a la literatura por eso, precisamente porque yo soy una niña que nació en el franquismo. Esa época, a mí cuando me preguntan ¿tú qué recuerdas de tu infancia? Hombre, las infancias de todo el mundo son infancias maravillosas y estupendas, pero la mía la recuerdo yo en blanco y negro, porque yo sí recuerdo el miedo, cómo yo, que era una niña bastante curiosa y que preguntaba mucho, como mi madre temas prohibidos me decía, niña, no preguntes esas cosas, no sé qué. Y la verdad es que abrir un libro y encontrarte palabras como libertad, eso no tiene precio, eso fue un milagro. Me di cuenta de que había otros mundos, otras historias, cuando nadie me contaba nada, porque desgraciadamente los que fuimos niños en el franquismo, excepto los que tuvieron unos padres muy valientes que le contaban todo, ahí estaba todo muy tapado y había un halo de silencio y de miedo que los niños, tú sabes que perciben perfectamente todo ese tipo de cosas. Entonces, para mí la literatura ha sido parte indispensable y necesaria de mi vida. Y ya después decidí hacerme filóloga por lo mismo, y elegí clásica porque pensé, y estoy convencida de que el latín y el griego son la cuna del pensamiento occidental. Por favor. Y tener un poquito de conocimiento de eso, pues me parecía una maravilla. Bueno, yo tengo que reconocer, evidentemente la filosofía es algo mágico, y cuando leer filosofía, ya no te digo entenderla, pero leerla, porque siempre se te van a quedar esas reminiscencias de lo que has leído, que lo vas a llevar a la práctica y lo vas a entender mejor. A mí, por ejemplo, hubo un libro que me marcó y que me cambió verdaderamente la vida, que era Los diálogos de Platón. Cuando tú terminas de leer ese libro, tú eres otro, pero totalmente diferente. Y no soy, vamos, soy una... que te cambia la percepción del entorno, de lo físico, de todo. De todo, y estamos hablando de un libro que se escribió, o sea... estamos hablando de que es tan vigente en el siglo XXI y tan potente que fíjate la belleza, ¿no?, que tiene poder encontrar esa literatura y poder saborear y sacar conclusiones de una literatura que se escribió, bueno, en el siglo... es que está súper vigente, es que el ser humano ha cambiado en muy poco, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que ahora tenemos eso, muchos enchufes y muchos cables por todos sitios. Sí, pero bueno. Y muchas pantallitas, pero en la esencia somos exactamente iguales. Y bueno, volviendo a la rama de la literatura, el primer volumen nos has comentado en la primera parte, que es que es el proceso criminal contra Fray Pablo de San Benito en Sanlúcar de Barrameda en 1774. Ahí comienza todo, ¿no? Sí, nosotros encontramos el proceso criminal después de una investigación y una búsqueda ardua, encontramos el proceso en el Archivo Nacional. Pero no estaba solamente el proceso contra Fray Pablo de San Benito, sino que había una serie de legajos enteros en la sección de papeles secretos sobre procesos en el año, procesos criminales contra frailes, contra clérigos en general, frailes del clero secular y regular, que se había hecho un expediente precisamente para el rey, que me parece que era ya Carlos IV, para Carlos IV,
porque el rey, el Consejo de Castilla quería que el rey dictaminara qué se hacía con este tipo de criminales, porque no eran crímenes juzgados por la Inquisición, ni crímenes, eran crímenes normales, un crimen nunca es normal. Pero quiero decir que un fraile que mataba a una chica, un fraile que mataba a su prior, un fraile que mataba a los vecinos, un cura que mataba... Eso, como lo que se hacía hasta ese momento era que los tribunales eclesiásticos eran los dueños y señores de poder juzgar a esos criminales que estaban dentro de la iglesia. ¿Qué pasaba normalmente? Que el juicio se celebraba a puerta cerrada y la condena era normalmente que al fraile o al cura en cuestión se le mandaba a otro sitio y aquello quedaba en el silencio más absoluto y nada, y no había ningún problema. Y claro, en España ya con el tiempo, a partir de 1774, que se crea un precedente con el tema de Fray Pablo de San Benito, los ministros empiezan a darse cuenta de que la Iglesia no tiene por qué seguir con ese aforamiento, porque esos criminales eran iguales que el resto de los ciudadanos y que había que solucionar ese problema. Entonces, en los estudios que hemos hecho a posteriori, aparte de las dos monografías, hablan de cómo a través del cambio de esos procesos contraeclesiásticos, la justicia fue cambiando poco a poco y avanzando a lo largo de 4 siglos, que es la génesis y el fondo de nuestro trabajo, ¿no? Sí, yo por ejemplo, cuando leí el trabajo de Lucifer con Hábito y Sotana, había casos, pero además de reincidentes, o sea, de frailes que se escapaban, cometían sus tropelías, volvían, le echaban la reprimenda, lo castigaban y tal, pero volvía a hacerlo y así estuvieron durante años. Sí. O sea, que fíjate lo Iglesia, banal que era y lo oscuro que era todo aquello. Es que es un corporativismo mal entendido, pienso yo, a día de hoy. O sea, que un fraile mate a alguien en la puerta de la iglesia no significa que la iglesia sea malísima, sino que ese fraile es un delincuente, claro, evidentemente. Pero en la época se consideraba que eso era una mancha, si salía a la luz era una mancha para toda la iglesia. Algo parecido a lo que ha pasado en el siglo XX con la iglesia y los temas de pederastia. Que el principal problema es que se han tapado demasiado tiempo. Que poco ha evolucionado, ¿verdad? Que poco, o sea, ha evolucionado en estos últimos años. Bueno, parece que ha evolucionado algo, pero sigue habiendo un trasfondo muy oscuro. Es que además el tema que nosotros hemos investigado, con independencia de que son procesos criminales contra eclesiásticos, evidentemente, pero que son extrapolables a otras clases que están protegidas, que estuvieron protegidas durante mucho tiempo. Claro. Y de hecho, no es por crear polémica, pero en España el tema de la monarquía se ha tambaleado un poco con respecto a ese tipo de historias, ¿no? Porque tiene una protección, un nivel de protección en la Casa Real mayor que la que tienes tú y yo, eso claro, es evidente. Es evidente, pero eso lo podemos ver con los aforados políticos. O sea, con política. O con lo que ha pasado, ¿no? Con las preferentes y con... que todavía hay gente que lo ha perdido todo y no sabe a quién... y no tiene derecho a reclamarle a nadie nada, y hay gente con nombre y apellido que son los culpables. Entonces, este tipo de investigación, con independencia, ya digo, de que se trata sobre un tema muy concreto, etcétera, pero es muy extrapolable y es un estudio antropológico, judicial y jurídico de cómo en España las cosas cuestan mucho trabajo, cómo es complicado cambiar cualquier cosa, a pesar de que se ve evidentemente de que parten de una desigualdad y una injusticia manifiesta, ¿no? Claro. Bueno, en regla, el segundo paso, el segundo trabajo, siguiendo quizás la línea un poco del primero, es este libro, que es el proceso criminal contra Fray Alonso Díaz en 1714. No siguiendo la línea porque estamos hablando de 1700... Sí, eso pasó 60 años antes. 60 años antes, pero volvéis a rescatar un poco esa misma línea de investigación sobre la Iglesia y los asesinatos, ¿no? Cuéntanos, dan unas pinceladas sobre este trabajo. Este trabajo es muy interesante porque habla primero de una época que está poco estudiada en la historia de San Lucas, a nivel concreto me refiero, que es el principio del siglo XVIII. Y bueno, es un trabajo sobre el asesinato que cometió un fraile agustino contra el gobernador, que mató al gobernador de San Lucas. Este asesinato se cometió en la calle San Jorge
Y hay, no es por hacer publicidad, pero es que en el mismo sitio en el que está ubicado ahora mismo la librería Forum. Sí. De hecho, hace un par de años Juan Alcón decidió poner un azulejito conmemorando los 200 y pico de años del asesinato del gobernador. Es muy interesante este trabajo porque, aparte de que se habla de la San Lucas de la época, con una óptica diferente a la historiografía tradicional, también sobre todo porque parece esto es como otra novela de misterio, hay tantos personajes que están alrededor de ese asesinato, de esa trama extraña que se crea para matar al gobernador, en el que de pronto parece que está incluso el duque de Medina Sidonia de la época, y en el trasfondo lo que había fundamentalmente, aparte de los cobros de las rentas reales y ducales, que aquello era un lío horrible y había como dualidad de cobros en San Lucas, el tema del contrabando de la carne, que en aquella época la carne era muy codifiada y todo el mundo no tenía derecho a tener carne. Y entonces el tema de los conventos, había un contrabando terrible con el tema de la carne, y es muy interesante también. Y bueno, termináis este volumen y el tercer no un volumen, porque no es un volumen, termináis este trabajo y sacáis el tercero, que es de la santidad al crimen, clérigos homicidas en España, 1535-1821. Tocáis un amplio, bueno, una etapa amplia, ¿no? Tocáis el siglo de oro, tocáis el siglo XVII, el siglo XVI, el siglo XVII, sí, abarcáis muchísimo, ¿no? Abarcáis bastante en este trabajo. Sí, ¿no? Porque nuestra idea era dar una visión panorámica de cómo a través de determinados casos, de casos muy llamativos que fueron muy importantes y muy famosos en cada uno en su época, cómo iba cambiando la jurisprudencia con respecto a este tipo de casos, en los que el factor común era que el asesino era un fraile o un clérigo. Y bueno, me parece que son 18 capítulos y también bastante interesantes, llamativos y terribles en algunos casos, porque hay algunos que incluso cuando uno está transcribiendo la documentación y trabajándola, dice, mío de mierda, qué horror. Eso te iba a preguntar, Regla, cuando Salvador y tú termináis en este caso, ya con este último, que es el que sacáis siguiendo más o menos esa línea, ¿no?, que habéis llevado, que es Lucifer con hábito y sotana, y ya tú te sientas tranquila en tu casa y te pones a meditar todo lo que has leído, todo lo que has sacado, todo lo que has investigado, ¿con qué te quedas? O sea, ¿qué es ese regusto? Ya no solo el regusto de tu trabajo, que es un trabajo perfectamente editado, perfectamente historiado, sino ¿cómo cambia tu vida después de leer tantas injusticias y tanto oscurantismo? Pues... Imagino que la percepción no será igual, ¿no? No. Bueno, uno se vuelve más desconfiado, eso sí es verdad. Pero sobre todo yo, que soy una persona muy optimista, la verdad, me quedo con que el ser humano es un ser maravilloso. Y hay de vez en cuando seres humanos que hacen que no perdamos el nombre, aunque algunos sí. Porque detrás de estos procesos criminales y de tanto crimen y de tanto cura y de tanto fraile asesino, hay por detrás una serie de personas que intentan por todos los medios que la injusticia no sea tal y luchan para que nuestra sociedad, el mundo, ¿verdad? Exacto, y que nuestra sociedad vaya evolucionando para mejor. Y creo que nos debemos quedar con eso, que bueno, parece que nos dedicamos solamente a temas absolutamente terribles, lo son, pero son necesarios sacarlos a la luz, claro, porque en la trastienda de todos estos casos siempre hay un juez, un alcalde, un abogado que ha luchado y ha dejado su vida para que seamos un poquito mejores, para que tengamos más libertad. Exactamente, lo que decías en la primera parte, esos ilustrados del momento, que teniendo incluso una buena posición social en su momento, y eran capaces de enfrentarse a cualquier gobierno, a cualquier juez, e incluso a al Estado, a la misma Iglesia, y plantarle cara y decirle, tenemos que cambiar porque el ser humano no puede estancarse en esta historia. Y eso me imagino que es un aprendizaje muy bueno y que no hemos inventado nada. Seguimos hablando en pleno siglo XXI, nos creemos que lo inventamos todo y no reinventamos nada. Podemos ser tecnológicamente muy avanzados, pero el pensamiento
más profundo y el sentimiento ya viene desde el comienzo, ¿verdad?, de todo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo me quedaría con eso, con que todo el trabajo que hemos hecho de investigación a lo que nos ha llevado es a descubrir una serie de crímenes, evidentemente, pero sobre todo que en cada cierto tiempo y siempre hay alguien que está por delante de su sociedad y que muchas veces lo pasa muy mal y paga incluso con su vida o con un destierro o con el ostracismo más absoluto su valentía, ¿no? Bueno, y tenemos, por ejemplo, el trabajo que haces, que se llama Clérigos homicidas en España, o en este caso Lucifer con hábito y sotana, Clérigos homicidas en España y en América, que vuelves, digamos que a cerrar, ¿no?, quizás esa línea de investigación. Estamos terminando el último, porque nuestro editor nos pidió el último, porque cada libro tiene algo diferente del anterior, como tú estabas comentando. De la santidad al crimen nos centramos en casos que pasaban solamente en España. El Lucifer con hábito y sotana hemos pasado el charco, hemos atravesado el charco y nos hemos ido a la América colonial. Y el último libro llega hasta el año 36, que es bastante interesante porque ¿qué es lo que ha pasado con esos casos de clérigos homicidas casi en la época contemporánea, ¿no? Claro. ¿Ha cambiado tanto la legislación? Bueno, eso es la respuesta en el siguiente libro, pero ahí sí cerramos ya el tema de la investigación, porque a partir de la Guerra Civil ya aquí es diferente y nuestro propósito era sacar a la luz todo este tipo de investigación, todos estos procesos criminales, que es una línea de investigación muy interesante, no solamente por el tema de los asesinatos en sí, sino porque los procesos judiciales, como salen en las películas americanas, son maravillosos, porque hablan del día a día de la ciudad, del pulso, cosas que en un momento dado, situaciones que en un libro de historia más amplio, que hable de cosas más generales, es complicado y es difícil de plasmar, ¿no? Yo te estoy oyendo y bueno, la verdad que condensar, por ejemplo, la Iglesia, el nacionalcatolicismo, ¿no?, de los años de la Guerra Civil y de la posguerra. Eso ya es otro tema y es diferente. Y es totalmente diferente, además puede ser un engorro enorme. Yo he leído algunas cosillas sobre respecto a... No, hay gente que está investigando ese tema y muy bien, muy atinadamente. Lo que pasa es que ya te digo que son líneas de investigación diferentes. Entonces nosotros amenazamos con el último, pero ahí nos vamos a quedar. Bueno, Reyl, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí, que nos contaras un poquito, le contaras a todos nuestros amigos, bueno, pues vuestra carrera literaria, porque habéis hecho un trabajo muy bueno, Salvador, y tú habéis sacado una historia que estaba totalmente perdida, y ya no solo eso, sino que habéis sacado una historia que os ha caído del cielo, nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque bueno, estar en el mismo sitio y leer aquello y desde ahí decir, ahora es el momento de hacer todo este trabajo, me parece una historia brillante y magnífica. Muchas gracias, Rafa. Esperemos Encantado de estar aquí. El placer ha sido mío y por supuesto esperemos que podamos contar con Salvador algún día en Café de Levante, que me apetece mucho, que sé que tiene trabajos muy interesantes como la historia de la banda de Julián Cerdán o la guerra de la independencia en Sanlúcar, que podíamos tocarlo también y hablar sobre esa época y bueno, que nosotros seguimos haciendo cultura, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos de Café de Levante, nosotros nos quedamos aquí y volvemos para la semana siguiente con más historias, con más amigos, con más literatura y con otros temas que seguiremos desbrozando, ¿no?, aquí en este rinconcito, en esta ventana, en este café literario, con vistas a la broa sanluqueña. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y ahora os dejamos con el rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Un saludo a todos y muy buenas noches. Grandes fueron y muchos los regalos que los desposados hicieron a Don Quijote, obligados de las muestras que había dado defendiendo su causa, y al par de la valentía le graduaron la discreción, teniéndole por un Cid en las armas y por un Cicerón en la elocuencia.
El buen Sancho se refociló 3 días a costa de los novios, de los cuales se supo que no fue traza comunicada con la hermosa Quiteria, el herirse fingidamente, sino industria de Basilio, esperando de ella el mismo suceso que se había visto. Bien es verdad que confesó que había dado parte de su pensamiento a algunos de sus amigos, para que el tiempo necesario favoreciesen su intención y abonasen su engaño. No se pueden ni deben llamar engaños, dijo Don Quijote, los que ponen la mira en virtuosos fines, y que el de casarse los enamorados era el fin de más excelencia, advirtiendo que el mayor contrario que el amor tiene es la hambre y la continua necesidad, porque el amor es todo alegría, regocijo y contento, y más cuando el amante está en posesión de la cosa amada, contra quien son enemigos opuestos y declarados la necesidad y la pobreza, y que todo esto decía con intención de que se dejase el señor Basilio de ejercitar las habilidades que sabe, que aunque le daban fama, no le daban dineros, y que atendiese a granjear hacienda por medios lícitos e industriosos, que nunca faltan a los prudentes y aplicados. El pobre honrado, si es que puede ser honrado el pobre, tiene prenda en tener mujer hermosa que cuando se la quitan, le quitan la honra y se la matan. La mujer hermosa y honrada cuyo marido es pobre merece ser coronada con laureles y palmas de vencimiento y triunfo. La hermosura por sí sola atrae las voluntades de cuantos las miran y conocen, y como a señuelo gustoso se le baten las águilas reales y los pájaros altaneros, pero si a tal hermosura se le junta la necesidad y estrecheza, también la embisten los cuervos, los milanos y otras aves de rapiña, y la que está a tantos encuentros firme bien merece llamarse corona de su marido. Mirad, discreto Basilio, añadió Don Quijote, opinión fue de no sé qué sabio, que no había en todo el mundo sino una sola mujer buena, y daba por consejo que cada uno pensase y creyese que aquella era la suya, y así vivir contento. Porque yo no soy casado, ni hasta ahora me he venido en pensamiento serlo, y con todo esto me atrevería a dar consejo al que me pidiese, del modo que había de buscar la mujer con quien se quisiese casar. Lo primero que le aconsejaría que mirase más a la fama que a la hacienda, porque la buena mujer no alcanza la buena fama solamente con ser buena, sino con parecerlo, que mucho más dañan a las honras de las mujeres las desenvolturas y libertades públicas que las maldades secretas. Si traes buena mujer a tu casa, fácil cosa será conservarla y aún mejorarla en aquella bondad, pero si la traes mala, en trabajo te pondrá el enmendarla, que no es muy hacedero pasar de un extremo a otro. No es difícil, pero téngolo por muy dificultoso.
algo de esta maravillosa historia del caballero de la triste figura. En estos 400 años de Don Miguel de Cervantes, su Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.